con tu nuevo colchón. Visítanos en simmons.com.es y transforma tus noches. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al experto en temas de seguridad académico, doctor Jean-Paul Pinto. Lo invitamos a un diálogo para hablar lo que está ocurriendo en Quito, más allá de la situación compleja, el conflicto armado interno que se vive en el Ecuador, con estado de excepción en algunas provincias, y en el caso de Quito, el problema que se ha denunciado, entre otros, tiene que ver con extorsiones y también con secuestros en la Ruta Viva. ¿Cómo ve esta situación, doctor Jean-Paul Pinto? Buen día. Buenos días, un saludo a la audiencia del programa. Un gusto estar aquí el día de hoy. Bueno, sí, mira, a pesar de que las cifras no son alarmantes como toda la zona de la costa del Ecuador, evidentemente Quito sigue siendo un espacio, digamos, privilegiado para los grupos criminales, ¿no? Y como tú bien nos señalas, las problemáticas de Quito son distintas distintas a la costa, pero recaen evidentemente en los temas de secuestros, sobre todo. Y mira que hay un incremento muy significativo en los últimos meses sobre los temas de violencia, sobre todo, ¿no? Uso de armas de fuego, ¿sí? Un incremento de la violencia, sobre todo con elementos de violencia sobre la violencia interpersonal. Y siendo, ¿no es cierto?, los puntos más violentos de Quito, los extremos, ¿no? Es algo muy curioso en la ciudad. La violencia parecería que estaría muy distribuida, ¿no? Entonces, o tienes mucha violencia hacia el sur, siendo un poco los distritos más violentos, Quitumbe, Eloy Alfaro, y en el norte, en cambio, es sentido opuesto, ¿no? Nos vamos a las zonas de Cotocosao, etcétera, la Delicia, ¿no? Como un sector evidentemente muy, muy complejo. Y después nos vamos hacia el centro de la ciudad, hacia Manuela Sáenz, ¿no? O sea, el centro de nuestra capital, donde evidentemente eso se ve reflejado en un problema con los negocios en el centro, ¿no? Que cierran muy pronto, ¿no es cierto?, a las 6 de la tarde, porque claro, no pueden darse el lujo de abrir más tarde por temas de la inseguridad. Entonces, yo diría que es muy extraño, es un tema, unas problemáticas por barrios en Quito, en cambio, en la zona ya centro-norte, evidentemente hemos visto casos en otras zonas cercanas al centro comercial El Bosque, por ejemplo, sobre temas de secuestros, ¿no? Que se han hecho efectivos. Entonces, es una cosa muy curiosa en Quito. Pueden haber delitos repartidos en toda la ciudad, pero en cambio los espacios, los sitios de mayor violencia están o muy al centro de la ciudad o en los extremos de la capital, ¿no? ¿Por qué suceden estos hechos, especialmente en algunas zonas, como usted ha mencionado? Quizás lo que ha crecido es la extorsión en la capital. Sí, yo creo que los delitos, de lo que observamos, diría yo que el tema de secuestros, y mira que y el tema de extorsión es lo que más ha crecido, ¿no? Pero yo diría que en Quito la problemática central debe ser el tema de los secuestros, ¿no? Lo que tú hablabas de la Ruta Viva, estas bandas que operan en la madrugada, ¿no es cierto?, que esperan, y mira que lo que esperan no son clientes, digamos, de alto calibre, no son las personas, ¿no es cierto?, de altos recursos económicos, sino puede ser cualquier ciudadano que tuvo, digamos, la necesidad o la impericia de salir, ¿no es cierto?, en altas horas de la noche, y son abordados en la Ruta Viva, ¿no es cierto? Vimos el otro día el tema del ciclista, etcétera. Entonces, eso es muy complejo, ¿no? Porque ya las bandas operan en sitios estratégicos de la ciudad, en sitios donde hay poca luminosidad, donde puede haber, ¿no es cierto?, algún lugar donde puedan cruzar los vehículos, y puede ser cualquier ciudadano, porque evidentemente lo que buscan es básicamente entrar a las cuentas, secuestrar a la persona un par de horas, ¿no es cierto?, hasta lograr su cometido, y luego la sueltan, pero puede ser cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Hemos visto también problemas en las plataformas, en diversas plataformas donde evidentemente se hacen pasar por taxis que hacen cierto tipo de recorridos cuando no es así. Entonces, el problema es que hemos migrado a unos delitos, por ejemplo, de secuestros de personalidades, de gente, ¿no es cierto?, importante, a que puede hacer cualquier ciudadano. Y en el tema de las extorsiones, evidentemente, como en zonas de México o en las zonas costeras, el tema de los negocios, ¿no es cierto?
Tú puedes tener tu negocio, pero sabes que la seguridad te va a costar y tu tranquilidad tiene un precio. Y en tus balances financieros vas a tener que colocar un monto específico de dinero para estar, entre comillas, ¿no es cierto?, tranquilo, seguro, etcétera. Entonces, claro, es un tema que más es una problemática de costa, ¿sí? En las zonas costeras ya es, digamos, una cultura de vacunar negocios, de vacunar casas, pero que poco a poco se va a ir desplazando el delito hacia zonas, digamos, más del centro por su nivel económico. Quito, evidentemente, y Cuenca, ¿no? Cuenca también, llegará un momento en el cual esa problemática migrará hacia la ciudad de Cuenca, porque evidentemente no es una parte del país que tiene mucha industria, mucho comercio, y evidentemente será una plaza muy apetecida por las bandas criminales, ¿no? ¿Cómo asumir las tareas? Por un lado, cumple su papel policía y Fuerzas Armadas, y hay gente que dice, uno ve cómo hay los despliegues en otras provincias, Manabí, Los Ríos, Guayas, pero en Quito y en Pichincha se ve muy poca presencia, especialmente militares, que efectivamente es disuasivo, doctor Pinto. Sí, mira que ahí lo que yo te decía es que evidentemente hay una coordinación que no se hace con el municipio. Hay un divorcio, y lastimosamente hay que decirlo con todas sus letras, hay un divorcio de tipo ideológico, ¿no es cierto? Mientras el municipio de Quito maneja una cierta ideología, el presidente maneja otra, y eso como que hay problemas de coordinación ahí, y no hay trabajo conjunto, ¿no es cierto? El municipio tiene su plan de seguridad, que por cierto no sabemos qué tanto se ha implementado, no tenemos ni idea clara de cómo se ha aplicado la famosa tasa de seguridad, pero lo que vemos es que no hay realmente un despliegue del municipio en temas de seguridad. Entonces, cada vez que hay un problema, únicamente lo que se hace es echarle la culpa al gobierno central, es decir, es que el gobierno no hace nada cuando el municipio tiene muchas competencias. En el plan de seguridad así está plasmado. Lo que pasa es que ese plan de seguridad es muy general. Tiene nombres bonitos, ¿no es cierto?, de marketing sobre senderos seguros, parques seguros, pero detrás de eso no hay nada. Es decir, ¿qué vamos a hacer detrás de eso? No existe mucho que hacer. Evidentemente se hacen las coordinaciones con la policía, pero mira, más allá del tema de hacer lindas unas UPCs, no se ha hecho nada más. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, cerca de la República de El Salvador, en las Chiris, siguen habiendo carreras de motos, de carros, una serie de delitos, porque es una zona también que no es de las más violentas, pero sí tiene una complejidad por el tema de bancos, empresas, colegios, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría que lastimosamente hay una falta de coordinación con el municipio. Y lo otro es que evidentemente tú no puedes esperar que podamos desplegar militares en zonas de Quito que no son violentas como en la costa, que tienen índices de criminalidad muy por debajo de la costa, eso hay que decirlo, pero sí podríamos tener mayor presencia militar, como te decía, en las zonas más violentas de Quito, al sur, Quitumbe, Loya Alfaro, en La Delicia y en el centro de la ciudad, por ejemplo. ¿Qué implicaría tener un centro un poco militarizado? Es decir, si tenemos más militares en el centro de la ciudad, no solamente en la casa presidencial, sino realmente en zonas que son complejas, ¿no es cierto? En la 24 de mayo, en zonas, ¿no es cierto?, del centro de la ciudad que no son tan, digamos, tan transitables, tal vez las cosas cambien. Entonces, yo sí abogaría por una militarización del centro. Hagamos la prueba, ¿no es cierto? Pongamos más presencia militar en las zonas del centro. Eso tal vez permitiría tener más turismo, que la gente está más tranquila, los negocios pueden abrir hasta más tarde y los turistas extranjeros también se sientan más seguros, ¿no? El resto de la ciudad no necesita militarización. ¿Por qué? Porque los delitos que estamos analizando, que es la extorsión, el secuestro, son delitos que se ocupa la policía. Ahí lo que tiene que haber es un fortalecimiento de la policía, pero de manera significativa. Recordemos ese famoso video del presidente cuando estaba en campaña, estos Robocops que él prometió, ¿no es cierto? Ese video de alta tecnología. Eso no se ha cumplido. O sea, el plan Fénix no lo podemos devolver porque no lo hemos visto, pero ese video existe y lo podríamos volver a pasar y podríamos analizar si algo de ese video se ha cumplido y no se ha cumplido nada. Ese video sigue siendo un video de ciencia ficción porque nada de lo que se planteó ahí existe. Esa nueva central de inteligencia que se prometió tampoco existe. Existe lo que había antes, el CIES, la DGI, la UXI, perdón, el DG2, ¿no es cierto? Está la UAFE que acaba de ser, está también, pero no tenemos esa nueva central de inteligencia. Entonces, me parece a mí que ahí podemos evaluar política pública, pero vemos que realmente no hay un plan de seguridad implementado en Quito, no hay una coordinación con el Estado, con la policía, y vemos esfuerzos aislados, y por eso es que realmente hay este incremento de delitos. Pero como te digo, el ejército no se puede hacer cargo de delitos que no le competen, porque son delitos de la policía.
Y la estrategia ahí tiene que ser el fortalecimiento de las unidades policiales. Pero lastimosamente lo que hacemos es al revés. Estuvimos a punto de decir que la policía esté bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas. Un sinsentido, porque las competencias son distintas. Tiene que haber un tema de coordinación, de complementación, pero no puede haber un tema de subordinación, porque las misiones, los conocimientos, el despliegue en territorios completamente distintos. Bueno, la idea a propósito de lo que señala el doctor Jean Paul Pinto era en un estado de excepción. Y no es nuevo, hay que recordar, antes se subordinaban en su momento cuando hay exclusivamente estado de excepción. Hoy en medio del conflicto armado interno es otra cosa. ¿Por qué cree que el presidente dio pie atrás en parte del reglamento que aprobara él en este sentido? No, no, en los estados de excepción estamos claros que el estado de excepción implica la participación de Fuerzas Armadas, porque antes ellos no pueden actuar, porque ellos tenían otras tareas, ¿no es cierto?, ligadas a la soberanía e integridad territorial. Pero ya hemos hecho varios cambios desde la época del Lazo. Hay decretos que ordenan al comando conjunto el hecho de que Fuerzas Armadas se despliegue en territorio en complementariedad y coordinación con la Policía Nacional. Cuando también dictamos el conflicto interno armado, también se hizo lo mismo. Siempre se habló de la palabra coordinación. Siempre es complementar, coordinar acciones con la Policía Nacional, porque antes de que aprobáramos el tema este de la consulta y del referéndum que hicimos, ¿no es cierto?, un día domingo, las Fuerzas Armadas no podían hacer esto. Tuvimos que reformar la Constitución, ¿no es cierto?, para que las Fuerzas Armadas puedan operar. Pero además dejamos muy normado eso ahí, es decir, no es que pueden operar todo el tiempo en todas partes, hay unas cosas bien específicas, pero siempre la palabra que se usó es la palabra articulación, la Claro, palabra complementación, pero exacto. nunca Lo que subordinación. dice, Cuando se claro, usó la palabra subordinación nos metimos en un problema, porque mira, ahorita es un relajo porque ahora más que nunca militares y policías deben hablar el mismo idioma y deben complementarse, deben ser amigos. Y de repente sacamos de esta palabra subordinación y lo que creamos es evidentemente un ruido de corredor, porque a la policía no le gustó. Y evidentemente no le va a gustar estar bajo un mando militar y viceversa. Al militar jamás le gustará estar bajo la orden de un policía, hay que ser claros. Y en la realidad esto pasa. Entonces jamás se debió utilizar esa palabra y por eso se eliminó. Mira que se eliminó, porque les tocó eliminar, porque claro, les creaba un ruido con la policía y eso iba a crear un malestar. Y eso ahora más que nunca es absurdo, porque ahora más que nunca militares y policías deben complementarse, pero a ninguno le va a gustar subordinarse al otro. Eso jamás puede pasar, porque como digo, son tareas complementarias, hay celos profesionales y a ninguno le va a gustar este tipo de términos en las leyes, en las normativas, y por eso el gobierno tuvo que retroceder y se hizo para atrás. claro, si recordamos, hay una reforma parcial a la Constitución que fue refrendada en la consulta popular y el referéndum del 21 de abril pasado, en donde efectivamente la pregunta era, ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Es decir, allí estaba absolutamente claro esta pregunta que ganó mayoritariamente con el voto del pueblo. Exacto, es que es eso, Miguel, cuando hablamos de seguridad, y además metimos a los militares en seguridad, porque realmente esto tampoco no es que sea la norma, ¿no? Y hay que entenderlo claramente. En países como México, como en Brasil, como en Colombia, cuando hemos metido a Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, no ha funcionado. No es que los estados sean positivos, pero en el país no nos tocó de otra. Después de lo que pasó en la cadena aliada TC, no tuvimos más opción, tuvimos que decretar un conflicto interno armado. Los militares tuvieron que entrar y claro, como tuvieron que entrar, implica para ellos cambios que son significativos, porque ellos no están acostumbrados, ¿no es cierto?, a las tareas en las ciudades. Si bien tienen un plan de seguridad interna que implica temas de terrorismo, de sabotaje, de insurgencia, etcétera, no es la norma en las Fuerzas Armadas. Entonces les toca cambiar entrenamiento, doctrina, equipamiento, armamento para operar en las calles. Porque no es lo mismo operar en selva, ¿no es cierto?, cerca de la frontera, en Sucumbíos, y tener a grupos disidentes de las FARC en la frontera norte, a tener que salir a operar, ¿no es cierto?, en la Carolina, como digo, en la República de El Salvador. Es decir, no hay mucha similitud, ni el nivel de riesgo será igual, y el tipo de procedimiento no es el mismo. Cuando vemos, ¿no es cierto?, el enemigo al frente, hay que dispararle, hay que matarle, porque él nos matará. Pero seguramente en la República de El Salvador no hay cómo hacer lo mismo, porque hay muchos niños y familias que viven ahí, y hay comerciantes, entonces no es tan fácil. Pero siempre se habló del tema del complemento. Siempre lo que pasa es que cuando la policía se ve desbordada en sus actividades,
se ve desbordada en la capacidad de fuego que tienen las bandas criminales, ahí entra a operar las Fuerzas Armadas y entran también con su inteligencia, con C2 y entran con su tecnología, etcétera, para poder operar de forma significativa cuando la policía necesita un apoyo y necesita un apoyo puntual. Y por eso es importante que se tenga claro en los mapas en Ecuador donde los militares deben operar. Por ejemplo, yo te diría, Miguel, ellos deberían hacerse cargo de la minería ilegal. Ese sería un frente muy importante de Fuerzas Armadas. ¿Cuántos focos tenemos de minería ilegal en el Ecuador? Ahí Fuerzas Armadas deberían entrar con fuerza, porque ahí sí los grupos criminales tienen realmente capacidad de fuego, ¿no es cierto?, que puede superar a la Policía Nacional. Entonces, me parece a mí que debería hacerse una mejor coordinación, un complemento mejor entre Fuerzas Armadas y policías, inclusive en Quito, como hablamos, no, pues, no tiene sentido militarizar a Quito, para nada, pero sí en ciertas zonas donde vemos un desborde y un momento de criminal, de violencia criminal, ¿no es cierto?, con armas de fuego, que es lo que está pasando, en esas zonas sí podemos hacer despliegues de equipos tácticos en apoyo a la Policía Nacional. Doctor Jean-Paul Pinto, a propósito de lo que usted señala, el tema de la minería ilegal que está desbordando en el país con una deficiencia, una debilidad institucional, se ha denunciado, Plan B publicó empresas de papel, empresas fantasmas que exportan legalmente oro, que están registrados en la Superintendencia de Compañías, en el SRI, y pagan muy pocos impuestos frente a las empresas que están legalizadas, que están en la gran minería, como Lundin Gold, para citar un caso. ¿Cómo enfrentar con políticas y planes permanentes que no solo la acción que cumple Fuerzas Armadas ha hecho incursiones como en el cantón Ponce Enríquez, en el austroecuatoriano, desarma, toma presos a quienes han extorsionado, quienes están en la explotación ilegal de la minería, pero luego se trasladan a otro sitio y esta dinámica sigue en el país. No hay una política permanente, firme, de la institucionalidad del Ecuador para enfrentar a la minería ilegal. Sí, mira, Miguel, que realmente yo estaba en el Ministerio de Seguridad en el año 2011 y ya comenzamos a tener estos problemas de minería ilegal. Y lo que se veía es que lo que debía implementarse era una política de seguridad integral. Mira, ¿qué es lo que carecemos? No tenemos políticas de seguridad integral. ¿Eso qué implica, Miguel? Que el tema de la minería no es un tema solo militar o policial, sino es un tema de otros ministerios. Tú lo has mencionado bien. Por ejemplo, los temas de obras públicas, de vialidad, porque esas maquinarias deben transportarse. ¿Por qué no hay controles en carreteras para verificar ese tipo de maquinaria que es además gigante? O sea, no puede pasar desapercibida, pero no se hace controles de la maquinaria cuando se desplaza en las carreteras del país. Entonces, primera cosa, y eso implicaría, ¿qué cosa, Miguel? El regreso de competencias de los temas viales de la policía en las carreteras por temas de seguridad. Esto es fundamental. Segundo, la gasolina. Esa maquinaria tiene que recargar de gasolina en alguna parte. Hay que hacer un control en los combustibles, ¿no es cierto? Tercero, en el sector privado, esa maquinaria debe ser importada, tiene que comprarla en alguna parte, tiene que haber una coordinación con las empresas que venden esa maquinaria. Y hace más de 10 años yo conversaba con ellos y decía, pero ustedes están conscientes que sus máquinas que ustedes venden, ¿no es cierto?, y que son legales, pues un negocio lícito, terminan explotando ilegalmente el oro, los metales preciosos en el Ecuador. Y ellos decían, sí, tenemos una corresponsabilidad porque tenemos información que podríamos pasar a inteligencia para detectar quiénes son estas empresas, estas personas que van con dinero en efectivo a comprar esta maquinaria. Pues mira que te hablo de una serie de cosas financieras. Tú hablaste de las empresas, coordinación, ¿no es cierto?, con las super de compañías, con las compañías que hacen el control de las empresas privadas en el Ecuador. Pues mira que hasta ahora yo te he hablado de un análisis que no tiene nada que ver ni con Fuerzas Armadas ni con policía, con temas de otros ministerios, vialidad, temas del sector privado, temas de gasolinas. Yo creo que si atacaríamos por ahí, le resultaría más difícil desplazar maquinaria pesada hacia los sitios de minería ilegal. Controlas maquinaria, gasolina, creación de empresas, temas con la UAFE de lavado de activos, atacarías por ahí, porque nos damos cuenta que atacar las otras vías a través de Fuerzas Armadas yendo a destruir la maquinaria, ¿no es cierto?, no funciona. Eso ya lo hicimos en el 2011. Hicimos varios operativos, llevábamos cientos de personas a los sitios, ¿no es cierto? Eloy Alfaro en Esmeraldas, destruían las maquinarias, porque además hay otro problema ahí, en estas zonas donde hay minería ilegal, la gente no tiene otra opción de vida, no tiene opción de trabajo, entonces ellos defienden sus puestos de trabajo, porque el gran culpable de esto es el Estado, el abandono del Estado, lo que pasa en Durán.
es culpa del Estado por sus décadas de abandono. Y en las zonas de frontera, en las zonas de medida ilegal, lo mismo. La gente no tiene otras opciones de vida, entonces trabaja para los grupos criminales en estos temas. Pues mira que es una problemática muy compleja, pero que deberíamos atacar de forma integral con la participación activa de otros ministerios, incluido el sector privado, y solo así va a haber una solución definitiva, que no sea solamente el tema reactivo de mandar militares a darse balas, ¿no es cierto?, de quemar las maquinarias con explosivos, etcétera. Es un tema mucho más complejo que no ha sido atacado de forma integral y por eso es que los focos se han multiplicado. Porque además los grupos criminales son multinacionales. Y ellos van a buscar dinero donde hay y son multinegocios, es una multinacional. La gente que opera eso es gente profesional, graduada en universidades, que maneja el dinero. Los grupos criminales en México reclutan en el TEC de Monterrey. Ellos no reclutan a gente desocupada que está en la calle. Si esos grupos criminales ¿no es cierto?, se benefician del conocimiento, expertise de gente de altos estudios y conocimiento y experiencia que manejan millones de dólares. Yo no le voy a dejar mis millones de dólares a un tipo, ¿no es cierto?, que nunca ha cursado la universidad. Voy a reclutar en las mejores universidades del país. En México se hace así. En Ecuador seguramente no será distinto. Entonces, mira que los enfoques tienen que ser integrales. Necesitamos un plan integral del que carecemos hasta ahora. No está. El Ministerio de Defensa tiene la potestad de hacer ese plan. Esperemos que dentro de poco lo tengamos, pero hasta que no tengamos esos planes con miradas integrales, sistémicas, multidimensionales, esto no se va a solucionar, Miguel. Lo que hacemos es ser reactivos, golpeamos, salimos, vuelve otra vez, volvemos a golpear, volvemos a destruir, nos replegamos, vuelven a comprar ellos maquinaria, desplazan la maquinaria, le ponen gasolina, llegan al sitio y vuelven a hacer la explotación ilegal de minerales. Entonces, esto es una historia de nunca acabar, Miguel. Volviendo al tema de Quito, ¿cómo coordinar mejor entre las instituciones nacionales, Fuerzas Armadas, la policía y el municipio de la capital, más allá de posiciones político-ideológicas, como usted mencionaba, sino en defensa de la ciudad y para actuar oportunamente frente a los hechos que se han presentado? Mira que lo que no hemos visto, Miguel, es que el municipio de Quito diga, a ver, vamos allá a ejecutar el plan que tenemos, nos demoramos X número de meses, lo hicimos de tal forma, ok, sentémonos con la policía, sentémonos con el Estado y vamos ejecutando los proyectos que tenemos y vamos viendo cómo nos coordinamos en territorio con la policía, con los militares y nosotros, ¿no es cierto?, como municipio de Quito. Entonces nos desplegamos en las zonas más complejas de la ciudad y vamos interviniendo en estas zonas policías, en estas zonas militares. Aquí necesitamos que el CIE nos apoye con inteligencia, necesitamos que la DGI mete inteligencia, que G2 también mete inteligencia por acá, lo que sea. Pero eso es lo que no vemos. Lo que no vemos es ese trabajo coordinado y la gran pregunta que hay que hacer al alcalde y a la Dirección de Seguridad del municipio es por qué no está haciendo trabajo coordinado con ellos. Hay reuniones, porque sé que las hay, ¿no es cierto?, con la policía, pero ¿qué sale de ahí? Yo, como te digo, la única cosa que yo he visto en el municipio que ha implementado de seguridad es dedicarse a pintar y hacer bonitas las OPCs. O sea, es lo único que se ha hecho, porque los metropolitanos tampoco no están haciendo un trabajo efectivo en territorio. Hay muy pocos metropolitanos, tenemos presencia de corrupción en los metropolitanos y no hay, digamos, este complemento de metropolitanos también en las tareas de seguridad. Entonces, mira, mientras no haya coordinación, no haya trabajo conjunto y no se visualice eso y no podamos hacer evaluación de eso, Quito está librado a su suerte, discúlpame, pero eso es lo que yo siento como ciudadano en Quito. Estamos librados a nuestra suerte, ¿no es cierto? Que nos pase un montón de cosas porque no vemos implementación de política pública de seguridad en el territorio. No tenemos rendición de cuentas, no sabemos qué están haciendo. Simplemente míralo, suena hasta irónico, ¿no? Se piensa que la seguridad es únicamente pintar de un cierto color ciertas partes de la ciudad y los ladrones, no sé, les generaron efecto disuasivo y se morirán de miedo y no volverán a robar, ni a extorsionar, ni a secuestrar en esa zona, porque hemos pintado de cierta forma. O sea, hay un contrasentido de las políticas, ¿no es cierto?, ligadas a la famosa teoría de las ventanas rotas que se implica recuperación de espacio público, pero que no pasan por un simple tema artístico, pasan por un montón de cosas más. Y la otra cosa, Miguel, que nos falta es el sector privado. ¿Cómo el sector privado está aportando con proyectos de seguridad al fortalecimiento de la ciudad del DMQ? ¿Hay o no proyectos de seguridad desde la Cámara de Comercio de Quito, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, desde las grandes empresas? ¿Qué proyectos de seguridad han hecho? Porque esto es una corresponsabilidad. Al Estado no le corresponde todo. Los privados pueden hacer proyectos de seguridad, como lo hacen en México, en Colombia, en Argentina, en Chile. Los privados implementan proyectos de seguridad en los territorios y mejoran la seguridad en apoyo a la policía, en apoyo a los militares, en apoyo a los temas de inteligencia. El sector privado también tiene mucho que aportar, pero si no le decimos cómo y no nos reunimos con ellos y no les mostramos el camino,
ellos tampoco sabrán cómo apoyar. Ellos piensan que hacer seguridad es donar camionetas, donar para la gasolina, eh, comprar colchones, cuando realmente no va por ahí. Pero ese es el problema, una falta de cultura de seguridad en la ciudad, una falta de coordinación entre entes municipales y estatales. Entonces, por eso Quito un poco está librado a su suerte. Y se piensa que la seguridad pasa por el municipio a pintar lindos ciertos barrios y con eso la inseguridad va a desaparecer, un contrasentido absoluto. ¿De qué ha servido, por ejemplo, la aprobación años atrás del COESCOP y luego sus reformas, en donde se habla precisamente de entidades complementarias de seguridad ciudadana? ¿De qué sirve la norma? Una ley no soluciona el problema, pero debiera ser facilitador para la implementación de políticas, en este caso de seguridad. Por supuesto, como tú bien señalas, Miguel, el problema no es que no haya normas, tenemos leyes, hay reglamentos, hay una serie de disposiciones legales, pero en la realidad, lastimosamente, las cosas son muy complejas. ¿A qué le atribuyo yo, como vuelvo y repito, una de las explicaciones que tengo son los temas ideológicos? Y nos parecería curioso y hasta, como te digo, increíble de pensar que sea así, pero son realmente barreras porque es más fácil no hacer nada y culpar al gobierno que hacer algo y darle, ¿no es cierto?, el beneficio al gobierno de que hizo algo. Entonces, lastimosamente estamos en una posición donde la ideología hace que preferimos que Quito se desangre a coordinar con el gobierno para que el gobierno salga y mejore su imagen. Hay que decirlo, o sea, yo tengo esa explicación de ahí porque no entiendo el por qué no hay una coordinación, pero miren lo que hizo este grupo político en la asamblea, ¿no? Acaba de salvarle a un tipo que con sobradas evidencias trabaja para el crimen organizado. Pero es más importante Se salvar la refiere a ideología. Vilman Terán. Claro, mira, eso fue lo que vimos ahí hace pocos días, ¿no? Más importa la ideología, las creencias políticas, que haberle censurado a él cuando había evidencias de sobra. Y en Quito me parece que pasa lo mismo. Más importa, ¿no es cierto?, el tema ideológico y político que trabajar por Quito en temas de seguridad, porque no queremos que el gobierno central se beneficie de las mejoras de seguridad de Quito y mejore su imagen y mejore su popularidad. Entonces, lo que hay que hacer es echarle abajo al gobierno, echarle la culpa, ¿no es cierto?, que la criminalidad, la seguridad suba en Quito porque queremos que el gobierno caiga. Y eso es lo que pasa en Quito y hay que decirlo claramente, porque si no, no se entiende, como te digo, Miguel. Deberíamos trabajar coordinadamente, debería trabajarse de equipo cuando realmente esto no sucede en la ciudad y eso es lo más grave para nosotros como ciudadanos de la capital. Mientras tanto, en el caso del Distrito Metropolitano seguiremos viendo estas acciones aisladas de extorsiones, de bloqueos, de asaltos, sin la debida coordinación que debiera haber. Claro, y por eso te digo, mira, hay aquí una corresponsabilidad del sector privado. Si el Estado no implementa o no hay coordinación estatal y municipal, el sector privado debería implementar proyectos para justamente ayudar a los ciudadanos a evitar este tipo de cosas, implementar cultura de seguridad. Y también es cierto que también es nuestra culpa, ¿no? Como ciudadanos no tenemos una cultura de seguridad, entonces a veces cometemos riesgos innecesarios, ¿no es cierto? Salimos a horas que no debemos salir, nos podemos en ciertas situaciones, ¿no es cierto?, en los cajeros, en los bancos, sacamos montos altos, a veces publicamos en redes sociales, ¿no es cierto?, nuestra casa, departamento, la escuela de nuestros hijos. Entonces, es cierto que también el ciudadano también es culpable a veces porque por ingenuidad a veces o por falta de conocimiento termina poniéndose en riesgo, ¿no es cierto?, siendo vulnerable para grupos criminales. Entonces, también sí hay que hacer un llamado a los ciudadanos de que sean más conscientes de que ellos también pueden ayudar y que no deben ponerse en riesgo, saliendo a horas excesivamente tarde, saliendo solos en lugares que no son frecuentables, publicando información que es sensible en las redes sociales. Todo eso nos pone en riesgo a nosotros mismos. Entonces, es un tema que hay que abordar, como te digo, de forma integral. Si el Estado no lo hace, los privados tienen que entrar a operar, el ciudadano también tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Porque lo que vemos es que si le dejamos todo al Estado y esperamos que el papá Estado nos venga a salvar, esto no va a pasar. Ellos tienen tareas mucho más graves en la costa ecuatoriana, o sea, toda la costa está tomada por la criminalidad. Las tasas de violencia en la costa son muy distintas a las tasas de homicidio en Quito o en Cuenca, en la zona central, o sea, no tiene nada que ver. Y por eso los despliegues son en la costa, porque cuando vemos, Quito tiene una tasa de homicidios de dos dígitos, de 8, 10, con suerte 14. Tenemos zonas en la costa que sobrepasan los 100. Es decir, los problemas son mucho más complejos en la costa. Y tal vez por eso las prioridades son muy distintas. El presidente nunca va a venir
a Quitumbe o a Eloy Alfaro o a La Delicia instalarse durante un mes. No, pero en Durán le toca porque el nivel de Durán es la ciudad más violenta del mundo, con la tasa de homicidios más alta del mundo que sobrepasa en 100%, en ciento, ¿no es cierto?, las tasas de homicidio en Quito. Entonces, pero lo que sí tenemos que ver, Miguel, es que Quito tiene problemáticas que pasan mucho por la policía, por el fortalecimiento de unidades policiales, tal vez despliegue de militares en ciertas zonas, mayor participación de privados, mayor cultura de seguridad en los ciudadanos. Entonces, mira que pasa por muchas aristas que hay que trabajar, pero ¿quién coordina eso? Debería ser el Estado. Pero el Estado, como tiene tantas preocupaciones en la zona de la costa, descuida las zonas centrales, porque los niveles de violencia son Claro, más bajos, ¿no? y afinar esta coordinación. Hace un par de semanas aquí el alcalde de Rumiñahui decía que también en ese cantón se han mejorado, se han adecentado los UPCs, pero que por estructura de la policía, hoy con el conflicto armado interno, lo que van los policías es solo a dormir. Ese fue el testimonio del alcalde de Rumiñahui. Consecuentemente, aquí lo que falta es una coordinación de vida. Si esto es que tienen que descansar, más aún con jornadas intensas por el conflicto armado interno. Pero alguien tiene que responder a la indefensión de los ciudadanos si han sido asaltados, van, piden ayuda, piden auxilio, están descansando. Es decir, ¿cómo coordinar esto de tal manera que hay una respuesta a la ciudadanía debidamente coordinado con el municipio frente a hechos, asaltos o extorsiones? Ya, mira, este es un tema muy importante que has topado, Miguel, porque también implica un poco el repensar el modelo de gestión de la policía en el territorio. Este es un modelo ya antiguo, ¿no es cierto?, de la época del 2009, 2010, cuando comenzamos a hacer el tema de desempleados, de las zonas Claro, desempleadas. Jean Claro, Paul, crearon los famosos subcircuitos, es decir, uno va a un barrio en circuitos. donde hay un subcircuito, pero va al UPC más cercano, le dicen, no le podemos atender, llame al subcircuito para que de ahí dispongan el operativo. Exacto. Mira que esos sistemas funcionan bien cuando tienes una policía de proximidad y cuando no tienes los problemas que tenemos ahora. Es decir, ese es un modelo que ya está caduco y que permaneció y perteneció a otro estado y momento que ya no tenemos. Hoy día, con los niveles de violencia que tenemos con grupos criminales con armas largas, es absurdo tener una UPC de 5 policías, porque lo que van a hacer es ir a quemar el UPC, van a ir ¿no es cierto?, a meterle baja al UPC. Entonces, con la policía sí hemos comenzado estos temas y hemos dicho que ya no podemos tener los mismos sistemas UPC. Necesitamos otras unidades mucho más grandes, con más personal, con mayor seguridad, porque el tipo de delitos que estamos enfrentando con bandas criminales que son mucho más numerosas y con armamento más sofisticado, hace que el concepto de UPC pequeño sea absolutamente inadecuado, peligroso inclusive, porque los policías, como tú dices, lo que van a hacer es van a ir a dormir en un lugar donde les pueden matar en cualquier momento. La UPC es absolutamente, digamos, débil frente a grupos criminales que pueden, y lo hemos vivido en Quito, ¿no? Hemos vivido ataques a UPCs en Quito. Entonces, mira que también el municipio hace una cosa que es absolutamente absurda, que es fortalecer un concepto de unidad de policía que ya Quito no debería tener, porque en las zonas más violentas de Quito las UPCs deberían desaparecer y deberíamos tener unidades de policía más grandes, mucho más numerosas y con mayor capacidad de fuego para enfrentar a grupos criminales. Entonces, me parece bien lo que ha dicho justamente este alcalde, porque hay que repensar y hay que replantear el concepto de UPC, de unidades pequeñas, de proximidad. Claro, porque en ese tiempo lo que hacía falta es un policía muy cercano, amigo de los ciudadanos, inclusive la gente podía dejar las bicicletas del carro, qué sé yo. Hoy, con los niveles de violencia, tenemos que tener sistemas de despliegue de la policía en territorio mucho más sólidos, más fuertes, más grandes para atacar la criminalidad. O sea, ya no estamos en el 2010, donde realmente sí hay que decirlo las cosas como son. Éramos un país bastante seguro, o sea, por lo menos los indicadores internacionales así lo decían. Hoy no podemos darnos ese lujo y el despliegue de la policía en territorio tiene que ser muy distinto, más tecnológico, con drones, como te digo, con este video del presidente que nos hizo soñar, ¿no es cierto?, que hasta ahora no se ha implementado. Eso necesitamos hacer, pero un fortalecimiento muy significativo del tema policial en las ciudades como Quito, como Cuenca, para hacer frente a la criminalidad. Y como te digo, este modelo de UPC pequeñito, de 2, 3 policías, es una locura. O sea, realmente los policías les ponemos en riesgo. Llega una banda criminal de 10, 15 individuos y les matan y les queman todo. O sea, realmente inclusive la policía se ve vulnerable frente a grupos criminales. Tenemos que repensar el despliegue de la policía en territorio, sobre todo en las ciudades grandes, Miguel.
Bien, muchas gracias al doctor Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad, por hablar de lo que sucede en la capital y en el país, pero de manera especial en el Distrito Metropolitano, por las extorsiones e incluso secuestros que se han producido. Muy amable, doctor Pinto. Gracias, Miguel. Un excelente día para todos. Un saludo a la audiencia del programa. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar del resumen del juicio político que hubo esta semana a vocales del Consejo de la Judicatura y también la intromisión en la justicia de sectores políticos como la Revolución Ciudadana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre